Discurso de Roberto Bolaño al recibir el premio Rómulo Gallego en 1999 en la lupa mágica de la palabra. Ya comienza. La lupa mágica de las palabras. La lupa mágica de la palabra. La palucágima de la bralapa. La lupa mágica de la palabra. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con su motivo y una sola melodía que se desparrama por todos lados y estamos a tientas y saludamos. ¿Quién dijo que nuestros ojos ven? Si tan solo husmean lo que todos vemos y allí se asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. Octavio se vino a acostar temprano para dormir lo más profundamente y ya ves, él ve papel en blanco y letras negras que algún impresor quiso manchar. No salió la misma jugada. Despiértennos cuando pase todo lo que vino a pasar y ese ruido de tambores que no nos sacuda de este dormir y dormir. Que no se diga al amanecer las cosas que pensamos y menos las cosas que sentimos. No vaya a ser. Octavio y Raúl y Ruth y Juana se dieron el chao hasta mañana y rodó en la mesa de luz ese ojo y ese cristal que con el sol provocó el incendio. La lupa mágica de la palabra, la palucágima de la bralapa. Domingos de poesía por la radio. Discurso de Roberto Bolaño al recibir el premio Rómulo Gallegos por el libro Los Detectives Salvajes, 1999, en la ciudad de Caracas, Venezuela, o Colombia, como ustedes quieran. Siempre tuve un problema con Venezuela, un problema infantil, fruto de mi educación desordenada, problema mínimo pero problema en fin y al cabo. El centro de este problema es de índole verbal y geográfica. También es probable que se deba a una especie de dislexia no diagnosticada. No quiero decir con esto que mi madre no me llevara nunca al médico. Al contrario. Hasta los 10 años fui visitante asiduo de consultas y hasta de hospitales. Pero a partir de entonces, mi madre creyó que ya era lo suficientemente fuerte como para aguantarlo todo. Pero volvamos al problema. Cuando era pequeña jugaba al fútbol. Mi número era el 11, el número de Pepe y de Zagallo en el Mundial de Suecia. Y fui un jugador entusiasta, pero bastante malo. Aunque mi pierna buena era la izquierda, y se supone que los zurdos no desentonan en un partido. En mi caso no era cierto. Yo desentonaba casi siempre, aunque de vez en cuando, una vez cada 6 meses, por ejemplo, hacía un partido bueno y recobraba una parte al menos del enorme crédito perdido. Por las noches, como es natural, antes de dormirme pensaba y le daba vueltas a mi lamentable condición de futbolista. Y fue entonces cuando tuve el primer atisbo consciente de mi dislexia. Yo chutaba con la izquierda pero escribía con la derecha. Eso era un hecho. Me hubiera gustado escribir con la izquierda pero lo hacía con la derecha.
Y ahí estaba el problema. Por ejemplo, cuando el entrenador decía pásale de tu derecha, Bolaño, yo no sabía a qué lado tenía que pasar la pelota, e incluso a veces, jugando por la banda izquierda, ante la voz desgañitada de mi entrenador, yo me paraba y tenía que pensar, izquierda, derecha. Derecha era el campo de fútbol, izquierda era sacarla fuera, hacia los pocos espectadores, niños como yo, o hacia los potreros miserables que rodeaban los campos de fútbol de Quilpué, o de Cauquenes, o de la provincia de Biobío. Con el tiempo, por supuesto, aprendí a tener una referencia cada vez que me preguntaban, me informaban de una calle, que estaba a la derecha o a la izquierda. Y esa referencia no fue la mano con la que escribo, sino el pie con el que le pego a la pelota. Y con Venezuela tuve, más o menos por las mismas fechas, es decir, hasta ayer mismo, un problema similar. El problema era su capital. Para mí lo más lógico era que la capital de Venezuela fuera Bogotá y la capital de Colombia, Caracas. ¿Por qué? Pues por una lógica verbal o una lógica de las letras. La V o B baja del nombre Venezuela es similar, por no decir familiar, a la B de Bogotá, y la C de Colombia es prima lejana de la C de Caracas. Esto parece intrascendente y probablemente lo sea, pero para mí se constituyó en un problema de primer orden, llegando en cierta ocasión en México, durante una conferencia sobre poetas urbanos de Colombia, a hablar de la potencia de los poetas de Caracas, y la gente tan amable y educada como ustedes, se quedó callada a la espera de que tras la digresión sobre los poetas caraqueños, pasara a hablar de los poetas bogotanos. Pero lo que yo hice fue seguir hablando de los poetas caraqueños, de su estética de la destrucción, e incluso los comparé con los futuristas italianos, salvando las distancias, claro, y con los primeros letristas, el grupo de Isidore Isú y Maurice Lemaitre, el grupo del que saldría el germen del situacionismo de Guy Debord, y la gente a esas alturas empezó a hacer cábalas. Yo creo que pensaban que los bogotanos se habían trasladado en masa a Caracas, o que los caraqueños habían tenido un papel determinante en este grupo de nuevos poetas bogotanos. Y cuando di por terminada la conferencia, con un tono abrupto, tal como entonces me gustaba acabar cualquier conferencia, la gente se levantó, aplaudió tímidamente y se marchó corriendo a consultar el afiche de la entrada. Y cuando yo salí, acompañado por el poeta mexicano Mario Santiago, que siempre iba conmigo y que seguramente se había dado cuenta de mi error, aunque no me lo dijo, porque para Mario los errores y los gazapos y los equívocos eran como las nubes de Baudelaire que pasan por el cielo, es decir, que hay que mirar pero no corregir. Al salir, decía, nos encontramos con un viejo poeta venezolano, y cuando digo viejo recuerdo ese momento, y el poeta venezolano probablemente era más joven de lo que yo soy ahora, que nos dijo con lágrimas en los ojos que tenía que haber un error, que él jamás había oído ni una sola palabra sobre esos poetas misteriosos de Caracas. A estas alturas del discurso, presiento que don Rómulo Gallegos debe estar revolviéndose en su tumba, pero a quién le han dado mi premio estará pensando. Perdone, don Rómulo, pero es que incluso doña Bárbara con B suena a Venezuela y a Bogotá, y también Bolívar suena a Venezuela y a doña Bárbara. Bolívar y Bárbara, qué buena pareja hubieran hecho, aunque las otras dos grandes novelas de don Rómulo, Cantaclaro y Canaima, podrían perfectamente ser colombianas, lo que me lleva a pensar que tal vez lo sean, y que bajo mi dislexia acaso se esconde un método semiótico bastardo grafológico, o metasintáctico, o fonemático, o simplemente un método poético, y que la verdad de la verdad es que Caracas es la capital de Colombia, así como Bogotá es la capital de Venezuela, de la misma manera que Bolívar, que es venezolano, muere en Colombia, que también es Venezuela, y México, y Chile. No sé si entienden a qué quiero llegar.
Pobre Negro, por ejemplo, de Don Rómulo, es una novela eminentemente peruana. La Casa Verde, de Vargas Llosa, es una novela colombiano-venezolana. Terra Nostra, de Fuentes, es una novela argentina. Y advierto que mejor no me pregunten en qué baso esta afirmación porque la respuesta sería prolija y aburridora. La Academia Patafísica enseña, de forma por demás misteriosa, la ciencia de las soluciones imaginarias, que es, como sabéis, aquella que estudia las leyes que regulan las excepciones. Y este sobresalto de letras, de alguna manera, es una solución imaginaria que exige una solución imaginaria. Pero volvamos a Don Rómulo antes de meternos con Harry y notemos, de paso, algunas señales extrañas. Yo me acabo de ganar el 11º premio Rómulo Gallegos, el 11. Yo jugaba con el 11 en la camiseta. Esto a ustedes les parece una casualidad, pero a mí me deja temblando. El 11 que no sabía distinguir la izquierda de la derecha y que por lo tanto confundía Caracas con Bogotá, acaba de ganar, y aprovecho este paréntesis para agradecerle una vez más al jurado esta distinción, especialmente a Ángeles Mastretta, el 11º premio Rómulo Gallegos. ¿Qué pensaría don Rómulo de esto? El otro día, hablando por teléfono, Pershing Ferrer, que es un gran poeta y que además lo sabe todo y lo ha leído todo, me dijo que hay 2 placas conmemorativas en Barcelona, en sendas casas donde vivió don Rómulo. Según Jim Ferrer, aunque sobre el particular no ponía las manos en el fuego, en una de estas casas comenzó el gran escritor venezolano a escribir Canaima. La verdad es que el 99,9% de las cosas que dice Jim Ferrer me las creo a pie juntillas. Y entonces, mientras Jim Ferrer hablaba, una de las casas donde había una placa no era una casa sino un banco, lo que planteaba una serie de dudas. Por ejemplo, si don Rómulo en su estancia en Barcelona, y digo estancia y no exilio, ¿por qué un latinoamericano jamás está exiliado en España? ¿Había trabajado en un banco o si el banco vino después a instalarse en la casa donde vivió el novelista? Como decía, mientras el poeta catalán hablaba, yo me puse a pensar en mis ya lejanos pero no por ello menos agotadores, sobre todo en mi memoria, paseos por el Ensanche, y me vi otra vez allí, dando tumbos en 1977, 1978, tal vez 1982, y de repente creí ver una calle al atardecer, cerca de Muntaner, y vi el número 11, y luego caminé un poco más, unos pasos más, y allí estaba la placa. Eso es lo que vi mentalmente, pero también es probable que en los años que viví en Barcelona pasara por esa calle y viera la placa, una placa que posiblemente pone: aquí vivió don Rómulo Gallegos, novelista y político, nacido en Caracas en 1884 y muerto en Caracas en 1969. Y después, en letras más chiquititas, otras cosas, los libros, los blasones, etc. Y es posible que yo pensara sin detenerme: otro escritor colombiano famoso. Y eso solo es posible que lo pensara sin detenerme, insisto, pues la verdad es que yo entonces ya había leído a don Rómulo como lectura obligatoria, no sé si en un liceo chileno o en una prepa mexicana, y me gustaba doña Bárbara, aunque según Jim Ferrer es mejor Canaima, y por supuesto sabía que don Rómulo era venezolano y no colombiano, lo que realmente significa poco, ser colombiano o ser venezolano. Y en este punto volvemos como rebotados por un rayo a la vez de Bolívar, que no eras disléxico, y al que no le hubiera disgustado una América Latina unida, un gusto que comparto con el Libertador, pues a mí, lo mismo me da que me digan que soy chileno, aunque algunos colegas chilenos prefieran verme como mexicano, o que digan que soy mexicano, aunque algunos colegas mexicanos prefieran considerarme español, o ya, de plano, desaparecido en combate. E incluso lo mismo me da que me consideren español,
aunque algunos colegas españoles pongan el grito en el cielo y a partir de ahora digan que soy venezolano, nacido en Caracas o Bogotá, cosa que tampoco me disgusta, más bien todo lo contrario. Lo cierto es que soy chileno y también soy muchas otras cosas. Y llegado a este punto tengo que abandonar a Harry y a Bolívar e intentar recordar a aquel escritor que dijo que la patria es un escritor de su lengua. No recuerdo su nombre. Tal vez fue un escritor que escribía en español. Tal vez fue un escritor que escribía en inglés o francés. La patria es un escritor, dijo, es su lengua. Suena más bien demagógico, pero coincido plenamente con él, y sé que a veces no nos queda más remedio que ponernos demagógicos, así como a veces no nos queda más remedio que bailar un bolero a la luz de unos faroles o de una luna roja. Aunque también es verdad que la patria de un escritor no es su lengua, o no es solo su lengua, sino la gente que quiere. Y a veces la patria de un escritor no es la gente que quiere, sino su memoria. Y otras veces, la única patria de un escritor es su lealtad y su valor. En realidad, muchas pueden ser las patrias de un escritor. A veces la identidad de esta patria depende en grado sumo de aquello que en ese momento está escribiendo. Muchas pueden ser las patrias, se me ocurre ahora, pero uno es solo el pasaporte. Y ese pasaporte, evidentemente, es el de la calidad de la escritura, que no significa escribir bien, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino escribir maravillosamente bien, y ni siquiera eso, pues escribir maravillosamente bien también lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿qué es una escritura de calidad? Pues lo que siempre ha sido, saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura básicamente es un oficio peligroso, correr por el borde del precipicio, a un lado el abismo sin fondo, y al otro lado las caras que uno quiere, las sonrientes caras que uno quiere, y los libros, y los amigos, y la comida. Y aceptar esa evidencia aunque a veces nos pese más que la losa que cubre los restos de todos los escritores muertos. La literatura, como diría una folclórica andaluza, es un peligro. Y ahora que he vuelto por fin sobre el número 11, que es el número de los que corren por la banda, y que he mencionado el peligro, recuerdo aquella página del Quijote en donde se discute sobre los méritos de la milicia y de la poesía, y supongo que en el fondo lo que se está discutiendo es sobre el grado de peligro, que también es hablar sobre la virtud que entraña la naturaleza de ambos oficios. Y Cervantes, que fue soldado, hace ganar a la milicia, hace ganar al soldado ante el honroso oficio del poeta. Y si leemos bien esas páginas, algo que ahora cuando escribo este discurso yo no hago, aunque desde la mesa donde escribo estoy viendo mis 2 ediciones del Quijote, percibiremos en ellas un fuerte aroma de melancolía, porque Cervantes hace ganar a su propia juventud, al fantasma de su propia juventud perdida, ante la realidad de su ejercicio de la prosa y de la poesía, hasta entonces tan adverso. Y esto me viene a la cabeza porque en gran medida todo lo que he escrito es una carta de amor, una carta de despedida a mi propia generación, los que nacimos en la década del 50 y los que escogimos en un momento dado el ejercicio de la milicia. En este caso sería más correcto decir militancia, y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa que creímos la más honrosa de las causas del mundo, y que en cierta forma lo era, pero que en realidad no lo era. De más está decir que luchamos a brazo partido, pero tuvimos jefes corruptos, líderes cobardes, un aparato de propaganda que era peor que la leprosía. Luchamos por partidos que de haber vencido nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajo forzados. Luchamos y pusimos toda nuestra generosidad
en un ideal que hacía más de 50 años que estaba muerto, y algunos lo sabíamos. ¿Y cómo no lo íbamos a saber si habíamos leído a Trotsky o éramos trotskistas? Pero igual lo hicimos, porque fuimos estúpidos y generosos, como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a cambio. Y ahora, de esos jóvenes ya no queda nada. Los que no murieron en Bolivia murieron en Argentina o en Perú, y los que sobrevivieron se fueron a morir a Chile o a México, y a los que no mataron allí los mataron después en Nicaragua, en Colombia, en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de estos jóvenes olvidados, y ese es el resorte que mueve a Cervantes a elegir la milicia en descrédito de la poesía. Sus compañeros también estaban muertos, o viejos y abandonados, en la miseria y en la dejadez. Escoger era escoger la juventud, y escoger a los derrotados, y escoger a los que ya nada tenían, y eso hace Cervantes, escoge la juventud, y hasta en esta debilidad melancólica, en este hueso del alma, Cervantes es el más lúcido, pues él sabe que los escritores no necesitan que nadie les ensalce el oficio, nos lo ensalzamos nosotros mismos. A menudo, nuestra forma de ensalzarnos es maldecir la hora en que decidimos ser escritores, pero por regla general más bien aplaudimos y bailamos cuando estamos solos, pues este es un oficio solitario, y recitamos para nosotros mismos nuestras páginas, y esa es la forma de ensalzarnos, y no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, y mucho menos que tras una encuesta nuestro oficio sea elegido el oficio más honroso de todos los oficios. Cervantes, que no era disléxico, pero el que el ejercicio de la milicia dejó manco, sabía perfectamente bien lo que decía. La literatura es un oficio peligroso, los que nos lleva directamente a Alfred Harry, que tenía una pistola y le gustaba disparar, y al número 11, el extremo izquierdo que mira de reojo, mientras pasa como una bala, la placa y la casa donde vivió don Rómulo, que a estas alturas del discurso espero que ya no esté tan enojado conmigo, ni se le vaya a aparecer en sueños a Domingo Miliani, para preguntarle por qué me dieron el premio que lleva su nombre. Un premio para mí importantísimo. Soy el primer chileno que lo obtiene. Un premio que dobla el desafío, si eso fuera posible. Si el desafío por su propia naturaleza, en aras de su propia juventud, ya no estuviera previamente doblado o triplicado. Un premio, según lo anterior, sería un acto gratuito y ahora que lo pienso, pues es verdad, algo tiene de acto gratuito. Es un acto gratuito que no habla de mi novela ni de sus méritos, sino de la generosidad de un jurado. Entre paréntesis, hasta ayer no conocía a ninguno. Esto, que quede claro, pues como los veteranos del Lepanto de Cervantes y como los veteranos de las guerras floridas de Latinoamérica, mi única riqueza es mi honra. Lo leo y no lo creo. Yo, hablando de honra, puede que el espíritu de don Rómulo no se le aparezca en sueños a Domingo Miliani sino a mí. Estas palabras están escritas ya en Caracas, Venezuela, y una cosa está clara, don Rómulo no se me puede aparecer en sueños por la simple razón de que no puedo dormir. Afuera cantan los grillos, calculo, a ojo de buen cubero, que serán unos 10.000 o 20.000. En el canto de uno de esos grillos tal vez está la voz de don Rómulo, confundida, dichosamente confundida en la noche venezolana, en la noche americana, en la noche de todos nosotros, los que duermen y los que no podemos dormir. Me siento como Pinocho. Roberto Bolaño. Discurso de Roberto Bolaño al recibir el premio Rómulo Gallego en 1999 en la lupa mágica de la palabra. La palucágima de la Bralapa.
La lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput.